be to God who always causes us to triumph in His name. Muy bien, vamos ahora a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a hablar del tema de ríos de vida en tierra de muerte. Ríos de vida en tierra de muerte. Nuestra tierra del Salvador está llena de muerte, se anuncia la muerte, se publica la muerte, se le teme a la muerte. Pues necesitamos ríos de vida, ríos de vida. El propósito de este mensaje está basado en Romanos 8, particularmente el 1 al 4, aunque veremos otros versículos. El propósito es que cada discípulo o discípula se fortalezca viviendo en la libertad de andar en el Espíritu y ser así de bendición a esta nación. Ese es nuestro propósito, que podamos hacer de esta manera. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4, como texto base para lo que vamos a compartir esta mañana. Estoy seguro que el Espíritu Santo tiene cosas importantísimas que decirnos ahora. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. ¿Quieren ponerse de pie un momento más, hermanos, por favor? Romanos 8, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea fortaleza para tu pueblo, sea iluminación para esta iglesia. Llénanos, Señor. Dale vida, como hemos cantado, a estos huesos secos, muertos. Dale vida en medio de esta tierra de muerte. Da vida, que fluya el río de vida en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse. Llegamos ahora, hermanos, a un capítulo glorioso. Un capítulo glorioso. Después de un capítulo frustrante. Después del grito desesperado del creyente que dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Después de eso llegamos a una respuesta y a un capítulo que describe gloriosamente lo que es la vida en el Espíritu, lo que es andar en el Espíritu, lo que es la vida libre del creyente, del cristiano, del que ha encontrado el río de agua de vida para vivir la vida cristiana. Y nos encontramos entonces con algunas verdades que son transformadoras, que cambian la vida, que pueden cambiar la vida de familias, pueden cambiar la vida del ser humano, puede cambiar la vida de una sociedad, si tan solamente los ríos comienzan a fluir. Porque la Biblia profetiza que los ríos de Dios, cuando tocan lo que quiera que toquen esos ríos, lo que van a hacer es sanar y dar vida. De tal manera de que esos ríos tienen que comenzar a fluir esta misma mañana en medio de nosotros y a través de nosotros. Después de una experiencia espiritual de frustración extrema, arribamos a una etapa, digámoslo así, a una etapa de manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo. Ahora déjenme explicarle, hermano, antes de ir a los versículos. La vida cristiana se alimenta de una doble verdad que es importantísima. Una doble verdad. Esta doble verdad es yo en Cristo y Cristo en mí. Esa gran verdad tiene que ser masticada. Tiene que ser, hermano, tiene que comérsela usted, tiene que alimentarse. Yo en Cristo, Cristo en mí. Eso tiene que ser algo que usted dice: ¿de qué se trata? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Bueno, yo en Cristo es que yo fui puesto en Cristo, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. Yo estoy en Cristo, he muerto al pecado. El bautismo quiere decir: he muerto al pecado. Yo morí con Cristo y también he resucitado con Él a una vida nueva. Pero Cristo en mí
Quiere decir que su santidad, su justicia, su poder, su sabiduría, en resumen, su vida, la vida de Cristo opera en mí por el Espíritu que me ha sido dado. Es decir, ahora ya no es nada más que yo estoy en Cristo, sino que Él opera en mí. Él va a comenzar a obrar en mí. Él va a hacer cosas que yo no pude hacer, que jamás pude hacer, que nunca soñé hacer, que jamás logré. Él las va a hacer en mí. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Así que no es suficiente el capítulo 6 con el cual terminamos diciendo que estábamos muertos al pecado y estábamos ahora vivos para Dios. No era suficiente. Se necesita esta gran verdad. No es suficiente la sangre de Cristo. No es suficiente. Ahora digo, no es suficiente desde el punto de vista que hay algo más todavía del sacrificio del Cordero. Jesús mismo lo dijo. Se sujetó al proyecto eterno de redención. Él dijo, para ustedes es mejor que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu de Dios, el Espíritu no vendría a ustedes. Yo me tengo que ir, tengo que pasar por la muerte y tengo que irme para que Él venga a ustedes. Es mejor para ustedes. Así tiene que suceder, así tiene que ser. Y mismo Jesucristo se sujeta al proyecto eterno. El Padre planifica, obra, opera, envía al Hijo. El Hijo ejecuta el proyecto, muere en la cruz del Calvario. Y ahora aparece el Espíritu Santo para aplicar esa obra en cada creyente, para hacer que cada creyente viva esa obra gloriosa del Cordero. Entonces, arribamos a este capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, claro que está conectado a lo anterior. Ahora pues, es decir, miren, les quiero decir esto. Está como diciendo el apóstol, ahora pues vamos a concluir y voy a dar la solución. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios esta mañana por esto? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí, los textos originales están hasta ese punto. Ahora pues ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús. La otra parte como que ha sido añadida para complementar de acuerdo al texto, el contexto, y realmente tiene sentido. Pero dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En primer lugar, no hay condenación eterna ya. No hay condenación eterna. Romanos 5:8 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Todos los seres humanos condenados por el pecado de uno, dice Romanos 5:8. No es por el pecado de cada uno, sino por el pecado de uno. El hombre no se condena por el pecado que él hace. El hombre se condena por el pecado con el cual nace. Porque el hombre nace pecador, nacemos pecadores. El hombre se condena por el pecado de Adán. La humanidad está condenada por el pecado de Adán. Todos estamos condenados, eternamente separados de Dios. Pero dice la Escritura, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. De uno solo, de Cristo nuestro Señor. No es por mis obras perfectas, sino es por la obra perfecta de Jesucristo que yo recibo justificación, que yo soy perdonado, que yo soy limpiado, que yo soy, entonces me es dada la vida eterna. Gloria al Señor por eso. Ahora entonces ya no tengo por qué padecer eternamente. Ahora soy libre y tengo justificación de vida eterna. En segundo lugar, condenación emocional. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado. Wow. Jesucristo mismo lo expresa tan claramente. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos amados, hay condenaciones que nosotros nos autoimponemos. La gente a veces se está autocondenando a sí misma. No, esto, lo que hice fue algo terrible, lo que hice no tiene perdón, ese adulterio escondido no tiene perdón, yo no sé qué voy a hacer, me voy a morir con esta carga, eso que hice yo, ese pecado que cometí, ese error que cometí, y se están condenando. Dice, ahora no hay ninguna condenación. El que cree en Jesucristo ya no es condenado, ya no tiene por qué estarse condenando. Eso es importante en nuestra vida, que no sigamos
no sigamos condenándonos a nosotros mismos internamente, diciendo que somos nosotros malos, perversos, es que cómo soy, cómo puede ser, cómo pude haber hecho esto, y nos carga en el alma esa condenación. Y el acusador viene y dice, cierto, ¿te acordás lo que hiciste? Eso que hiciste es terrible, eso que hiciste no tiene perdón. Y dice, eso no tiene perdón realmente, no tiene perdón lo que he hecho. Pero sin embargo, la Biblia dice que cuando creemos en Él no hay condenación de ningún tipo. Pero en tercer lugar también la condenación puede ser una condenación social. Romanos 2.1. Romanos 2.1 el apóstol escribe diciendo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y esto está muy claramente expresado en la historia narrada en Juan capítulo 8, cuando llevaron ante Jesús a una mujer tomada en el acto mismo del adulterio, le dijeron a Jesús. La agarramos, la encontramos en el acto mismo del adulterio. Y llevaron a la mujer, por cierto, llevaron a la mujer, no al hombre. Interesante, ¿por qué no llevaron al hombre también para que lo apedrearan, ¿no? Sino que a la mujer llevaron ahí, porque era un sistema machista terrible. La mujer es la que tiene que pagar, la mujer desvergonzada. ¿Cómo puede ser eso? Y el hombre, ¿por qué no lo trajeron? Porque el hombre es conquistador, el hombre tiene el derecho a tener varias y todo lo demás. Wow, ese es el problema. Y Jesús, dice la Biblia, que cuando la trajeron a él, le dijeron, maestro, dice la Escritura, dijo a Moisés que hay que apedrear a la adúltera. Y Jesús no podía ir en contra de lo que decía la palabra, de tal manera de que él no dice nada, queda en silencio. Y la Biblia dice que comenzó a escribir en la tierra con su dedo, no sabemos qué, pero algo estaba escribiendo que impactó la vida de esta gente. Y les dijo, el que esté libre de pecado, tome la primera piedra y láncela contra ella. Y se volvió a sentar y siguió escribiendo, y no sabemos qué. Algunos tratan de averiguar que comenzó a decir, a escribir los pecados, los otros, ¿no? Que no mentirás, que no codiciarás, etcétera, etcétera. Y total que la gente comenzó a irse. Y ahora miren lo que dice el versículo 10 y 11. Versículos 10 y 11 de Juan 8. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, no peques más, vete y no peques más. Hermanos, muchas veces condenamos a los demás por su condición social, por su situación de género, por su situación, digamos, hasta de opciones o de opciones políticas, o esos son malos, de raza. Todos los españoles son tremendamente orgullosos, todos los españoles son orgullosos, dice la gente, y condenan a todos los españoles. Yo les puedo dar testimonio que aquí tenemos un español que no es nada orgulloso, servicial, un hombre siervo de Dios. Aquí lo tenemos. El fin de semana pasada y estuvo sirviendo de manera tan especial ese hombre, ¿verdad? Y los que vinieron al recibimiento del retiro de Victoria se dieron cuenta que todos los hombres dieron gracias a Dios por el chef español que llevamos. Todos los hombres dieron gracias a Dios por la comida, gracias a Dios, porque venían bien comiditos, bien comiditos. De manera que tenemos a un siervo de Dios aquí, pero no podemos condenar por la raza. Todos los salvadoreños son unos haraganes, todos los salvadoreños son unos violentos. No puede ser eso, eso no es cierto. No es cierto. Entonces, también así, todas las mujeres adúlteras deben morir, tienen que vivir toda la vida marcadas por su adulterio. No. El Señor dice que cuando creemos en Él, dice, nadie te condena, nadie, Señor, pues ni yo te condeno, vete, no peques más, no peques más. Hermanos amados, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alabado sea Dios por eso. En segundo lugar, la ley del Espíritu de vida. Quiero hablarles de la ley del Espíritu de vida. En el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley superior a la ley del pecado. Hay una ley más fuerte y más poderosa que la ley del pecado y de la muerte. Oiga esto, que la muerte tiene poder,
Pero hay una ley que es superior a esa. Esa ley es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Aleluya, me da gozo esto. No puedo dejar de decir esta ilustración que escuché la primera vez que escuché de alguien hoy este mensaje, que decía: esto es como la fuerza de la gravedad, que es poderosa. Se necesita una fuerza superior a ella para elevar el avión y que vuele el avión. Una fuerza superior. Todavía sigue la fuerza de gravedad, pero hay una fuerza superior que eleva ese avión. No se cae porque hay una fuerza más potente que ella. Algo así es esto. Todavía está la fuerza del pecado, todavía está la fuerza ahí, pero hay una fuerza superior que nos levanta sobre el pecado y nos da victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¡Wow! Alabado sea Dios por eso. Alabado sea Dios por eso. ¿En qué consiste esta ley? 3 cosas voy a decir. Número 1, es que Jesús dijo que esta era la promesa del Espíritu de vida. Él, Jesús nuestro Señor, lo prometió. Voy a leer, hay varios pasajes, pero he tenido que escoger pasajes. Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta. ¿De cuál fiesta? La fiesta de los tabernáculos. En el último y gran día de la fiesta, cuando lo que hacían en ese gran día de la fiesta es que traían un pichel, digamos así, un jarrón lleno de agua fresca que traían, y había una roca y la derramaban sobre la roca para recordar aquellos años cuando anduvieron en el desierto y anduvo una roca con ellos, y siempre que necesitaron agua, ahí estaba la roca, en algún lugar estaba la roca, y se acercaban a la roca y la roca les daba agua, y ellos recordaban esa celebración. Los judíos, cuando está hablando ahí en Juan, recordaban eso, estaban en la fiesta recordando los años en el desierto, que en el desierto nunca les faltó agua, y ellos derramaban esa agua y le daban gracias a Dios. Pues dice la Biblia que en el último gran día de la fiesta, cuando eso se hacía, Jesús se puso en pie en medio de todos. Casi nadie esperaba que estuviera él ahí. No subió a la fiesta sino a la mitad de la fiesta. Realmente no, como que no tenía ganas de ir, pero realmente él tenía algo que decir. Él subió cuando el Padre le dijo que subiera. No subió cuando la gente le demandó que subiera. La gente le dijo: ¿y no vas a subir a la fiesta? Dijo: no, aquí me quedo. Cuando el Padre le dijo: ahora sube, él subió, porque Jesús nunca hizo nada porque la gente lo pidiera. Jesús hizo todo porque el Padre se lo ordenó. El Padre le ordenó. Así que no es la democracia la que vence, es el Padre el que tiene que dar dirección. Y cuando el Padre da dirección, entonces realmente se pueden hacer las cosas. Y se puso de pie Jesús y dijo estas preciosas, poderosas, gloriosas palabras. Dijo él en el último gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Déjenme hacer una observación en este texto. En primer lugar, dice: si alguno tiene sed. Jamás alguien va a recibir del Espíritu si no tiene sed. Jamás alguien va a recibir del Espíritu si primero no grita: Señor, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Jamás, si alguien dice: yo estoy bien así, yo estoy bien, no tengo problema, si no tiene sed, no va a ser saciado. Solo los que tienen sed son saciados. El que dice: Señor, te necesito, Señor, necesito más de ti, Señor, no puedo sin ti, Señor, te anhelo, te deseo, Señor, por favor, lléname. Entonces él va a saciar. Al sediento Dios lo sacia. Al sediento Dios lo sacia. Al satisfecho Dios no puede hacer nada con él. Dios necesita que estemos sedientos de él. Dice él: si alguno tiene sed. Y me imagino a algunos de los dirigentes que se le quedaron viendo y dijeron: bueno, este hombre, ¿de qué está hablando? ¿De qué estará hablando? Estamos celebrando, ¿y por qué se pone de pie? ¿Por qué interrumpe? ¿Por qué interrumpe este hombre? Y algunos lo vieron con ojos un poco acusadores y diciendo: pobre profeta de Nazaret,
de Nazaret no sale nada bueno, todo equivocado, levantándose en este momento. Pero él dijo, si alguno tiene sed, y yo sé que había gente ahí, porque Jesús por eso se paró por los que tenían sed, se puso de pie por los que tenían sed, y en ese grupo había gente que tenía sed, había gente necesitada, había gente que estaba luchando contra el pecado, había gente que deseaba una vida superior, una vida más allá de estar esclavizado al pecado. Había gente ahí. Me pregunto esta mañana, ¿habrá gente que tiene sed en este lugar? Porque si hay gente que tiene sed, Jesús se va a poner de pie y va a ministrar, porque Jesús está vivo ahora también, como lo estuvo hace siglos. Ahora también está vivo nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios por eso. Si alguno tiene sed, si alguno tiene sed, los hombres no reciben de Jesús porque no tienen sed de nada. Ellos están satisfechos con el dinero, están satisfechos con los logros que han tenido, están satisfechos con las copas que han recibido, con las coronas que han logrado, están satisfechos con eso. Jamás recibirán nada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están satisfechos, son ricos, tienen todo, hasta les sobra, pueden repartir, hasta pueden gastar en cosas superfluas. Pero hay algunos que tienen sed y dicen, yo te necesito, Señor, te necesito, mi Rey, te necesito, cámbiame, Señor, transfórmame. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. ¿A qué se refiere eso? Podría decir algo, ¿y cómo vamos a beber de él? Y el apóstol Juan dice, le explica a qué se refería: el que cree en mí, de su interior, dijo Jesús, correrán ríos. Y la gente estaba viendo el agua que estaban derramando y dice, ya no va a ser afuera, de su interior van a correr ríos de agua viva. No va a ser afuera, va a estar adentro esa agua. Si tiene sed, va a estar adentro esa agua, va a correr en ustedes de su interior, como dice la Escritura. Ya veremos cómo lo dice la Escritura. Entonces él promete ríos de agua viva, y la gente quedó diciendo de alguna manera, ¿qué estará hablando? Pero había una mujer samaritana que ya sabía de qué estaba hablando Jesús. Esa mujer samaritana en algunos capítulos atrás se encontró con el Señor y bebió de esa agua y corrió a decirle a todos, he encontrado al Mesías, Él es el que estábamos esperando. Ella fue saciada, porque cuando alguien es saciado, su tema es Jesucristo el Señor. Es su tema, porque el Espíritu, veremos a qué ha venido. De tal manera pues, de que eso promete el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el apóstol Juan explica y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. En segundo lugar, hablemos de la residencia. La ley del Espíritu de vida primero es una promesa, pero también el Espíritu hizo una residencia, la residencia del Espíritu de vida. ¿Dónde reside el Espíritu de vida? En Romanos 8, versículos 8 y 9. Romanos 8, versículos 8 y 9. Dice la palabra, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, santos que me escuchan esta mañana, escuchen esta palabra que es para ustedes. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ya no es tiempo de vivir en la carne. Eso quedó en el pasado. Yo ya me bauticé, yo soy criatura nueva, yo ya sé de qué se trata. Ahora yo creo en el Espíritu. Él me va a guiar, Él me va a hacer andar en esta vida nueva. Ahora yo he recibido el Espíritu. Hermanos amados, esto es algo importantísimo para su vida, clave, trascendente. Usted nunca caminará para lograr los objetivos de Dios a menos que se dé cuenta de esta gloriosa verdad. El Espíritu está en usted, y es el Espíritu en usted el que va a hacer que corran los ríos de vida, vida abundante, vida transformada. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nosotros no andamos según la carne, andamos según el Espíritu. Y si algún día caemos en un pecado de la carne, nos tenemos que levantar, porque no andamos según la carne, estamos levantados por el Espíritu. Yo nací de nuevo por el poder del Espíritu. Mi vida fue transformada, dejé algunos hábitos pecaminosos por el poder del Espíritu.
Yo recibí la palabra y recibí la revelación por el Espíritu. Él me iluminó. Yo no ando según la carne, yo ando según el Espíritu. Usted no anda según la carne, usted anda según el Espíritu, dice la palabra de Dios. Alabado sea Dios por eso. ¿Dónde reside el Espíritu? En los creyentes. ¿Cuál es la residencia del Espíritu? Los creyentes. Hermanos amados, diga: yo soy la residencia del Espíritu Santo. Dígalo. Aleluya. Gracias al Señor. Aquí está la residencia del Espíritu Santo. ¿Dónde reside? Cuando decimos: Señor, llena, llena con tu Espíritu, sopla. ¿A qué me estoy refiriendo aquí? Sopla aquí, dale vida a esto, dale vida a esto. Y en tercer lugar, la ley del Espíritu de vida habla del propósito del Espíritu de vida. La promesa del Espíritu de vida que dio el Señor, que iban a correr ríos de agua viva. La residencia del Espíritu, que los que creen en Cristo tienen el Espíritu. Y en tercer lugar, el propósito del Espíritu de vida. Romanos 8:11. Y si el Espíritu, este versículo quiero que lo leamos todos juntos. Si lo tiene, por favor, todos juntos en voz alta, por favor, hermanos. Es un versículo excelente para leerlo y para memorizarlo. Vamos todos juntos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cuál es el propósito del Espíritu de vida? Vivificar este cuerpo mortal, darle vida, la vida de Cristo. No es la vida mía. No estamos hablando de, tener entusiasmo por un rato. No, es vida. Es vida que trae algo nuevo, algo novedoso, algo diferente. Es vida que trae paz. Es vida que trae gozo. Es vida que trae paciencia. Es vida que trae, hermano, todo lo que trae el fruto del Espíritu Santo lo trae. ¿Para qué vino el Espíritu? Para vivificar, para hacer vida lo que Cristo nos dio. Cristo nos lo dio en la cruz y el Espíritu lo hace vida en nosotros. Él lo compró en la cruz y el Espíritu lo aplica a nosotros y hace que sea nuestro. Y ahora lo podemos vivir, ahora es parte de nosotros. El Espíritu no hace otra cosa más que hacer lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, pero en nuestro cuerpo mortal. Ahora no va a ser hasta que venga el Señor. Ya ahora en nuestro cuerpo mortal Él nos va a vivificar. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Necesitamos una iglesia que esté vivificada, no una iglesia muerta, no una iglesia que esté toda caída, que no puede ni levantarse, no puede vencer el pecado, no puede vencer la pereza, no puede vencer el desánimo, no puede ser así. La iglesia tiene vida, la vida de Dios está en la iglesia. Y aunque vengan los desánimos y vengan las batallas y a veces tengamos que llorar, nos levantamos y estamos en pie. Ellos caen y no se levantan, nosotros nos levantamos y estamos en pie. Nos levantamos para seguir batallando, nos levantamos para seguir venciendo. Somos la iglesia del Dios viviente, no somos un cuerpo muerto, somos el cuerpo vivo de Cristo Jesús. Alabado sea Dios por eso. Aleluya. Las naciones se desaniman, los hombres caen, los hombres terminan frustrados, pero los que nosotros creemos en Cristo, el Espíritu Santo nos levanta, nos da vida y seguimos adelante. Alabado sea Dios por eso. El propósito entonces, darle gloria a Cristo, vivificar el cuerpo mortal, dándole vida eterna, dándole vida de Cristo. En tercer lugar, la justicia de la ley es cumplida. Miren lo que dice, hermanos, por favor, en Romanos 8. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios envió a su Hijo. Sabía que era imposible Dios, es imposible que la cumpliéramos la ley, imposible. Pues Dios envió a su Hijo para que el pecado fuera derrotado. Y entonces ahora podemos decir que todo castigo por causa de haber incumplido los mandamientos, toda maldición, porque cada incumplimiento de la ley es maldición. Cada incumplimiento de la ley es maldición para nosotros. Cada incumplimiento de la ley es maldición para el ser humano. Pero bendito sea Dios, que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y se hizo maldición por nosotros.
Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con todo ese montón de mandamientos que hemos roto? Cantidad de mandamientos que hemos roto y que tenemos maldición en nuestra vida. Cristo los tomó sobre Él. Todas las maldiciones cayeron sobre Cristo en la cruz de Calvario. Todas las maldiciones vinieron sobre Él. Y ahora yo ya no soy maldito. Ahora soy bendito del Señor. Ahora soy bendito del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque Cristo cargó toda la maldición. Todo lo que yo tenía que pagar ya lo pagó Él. Aleluya. En segundo lugar, entonces, la herencia de la bendición alcanza a los que creen. La herencia de la bendición alcanza a los que creen. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Diga conmigo, la bendición me ha alcanzado a mí. No ande detrás de bendiciones usted, solamente ande en el Espíritu y la bendición va a correr detrás de usted y lo va a alcanzar. Ande en el Espíritu y la bendición lo va a alcanzar a usted. Yo le aseguro que esta semana la bendición lo va a alcanzar a usted. Te va a decir, wow, estaba esperando y yo no había entendido. Ahora solamente es caminar en el Espíritu, gozarme en el Señor, saber que Él me va a dirigir, saber que Él toma las decisiones, levantarme en el nombre del Señor, tener comunión con el Espíritu de Dios. Y yo sé que la bendición me va a alcanzar. Para que la bendición nos alcanzase, Cristo murió para que la bendición nos alcance, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Wow. Para que recibiésemos la promesa. ¿Cuál es la promesa? Ríos, ríos, ríos. Es la promesa del Espíritu. Ríos de agua viva. Y en tercer lugar, entonces, la promesa de ríos. La promesa de ríos en el sequedal o en la soledad se cumple. La promesa de ríos en el sequedal se cumple. Y ahora quiero ir al capítulo 44 de Isaías. Isaías 44, que leímos al principio de esta celebración. Isaías 44, versículos 1 al 6. Ahora pues, oye Jacob. ¿Cuánto se llama Jacob aquí? Levante la mano el que se llama Jacob. Bueno, no hay ninguno que llame Jacob. Bueno, entonces ahora nos vamos a llamar nosotros Israel. Vamos a llamarnos Israel esta mañana. ¿Cuántos se llaman Israel ahora esta mañana? Amén. Diga, yo me llamo Israel. Diga conmigo, Sí, usted es un príncipe del Señor, usted es un príncipe del Rey. Así que usted se llama Israel. Dice, oh, ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. ¿Cuántos son escogidos de Dios en este lugar? Aleluya. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre. Bendito sea Dios. El cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob. Y tú, Jesurún, Jerusalén, a quien yo escogí. Tú, no temas, no temas. Aleluya. Escucha esto. Porque en medio de la tierra llena de sequedal, en medio de la tierra llena de muerte, yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, de Israel. Y otro escribirá con su mano, a Jehová me he consagrado. Estoy consagrado para el Señor. Y se pondrá como apellido Israel, príncipe del Señor soy. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aplaudamos al Rey de eterno, nuestro Señor Todopoderoso. Aleluya. Te alabamos, Rey. Te exaltamos. Aleluya. Qué precioso. Encontré una versión en la versión Jerusalén, en medio de tantas versiones. Encontré esto que dice Isaías 44:3. Miren lo que dice. Ahí lo pueden ver ahí está. Derramaré agua sobre el sediento suelo.
Me hace recordar a Juan 7:37 al 39. El que tenga sed, derramaré agua sobre el sediento suelo, raudales sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu linaje, mi bendición sobre cuanto de ti nazca. Mi bendición está sobre todo lo que nazca de ti. Aleluya, aleluya. Déjeme explicar un poquito más el versículo 4. El versículo 4 es bien cortito de Isaías. Dice así: y brotarán entre hierba. Brotarán entre hierba, quiere decir entre hierba mala. Brotarán en medio de batalla, de lucha. Brotarán y crecerán, aunque haya, ¿me entiende?, oposición y que esté ahí hierba que se opone a que crezca. Tenemos en la casa nosotros, en nuestro patio, una grama que está luchando por salir porque hay una hierba que, eso está tremendo, está rebelde. Así algo de eso es la hierba ahí, no queriendo que salga, pero dice, brotará en medio de la batalla. Diga conmigo, yo brotaré en medio de la batalla. No dice el Señor que todo va a ser fácil, no dice que todo va a ser sencillo, no dice eso. Brotará en medio de hierba y dice como sauces, como sauces. Sabe que el sauce es un árbol que alcanza hasta 20 metros, con un tronco bien grueso y recto. Ese sauce, aunque tenga hierba, crece recto, se levanta poderoso y tiene una gran copa que bendice a los que se acercan a él. Brotará como sauce. Diga conmigo, yo soy un sauce de Dios. Aleluya. Usted está levantándose por el poder del Espíritu. Usted está levantándose por el poder del Espíritu. Ahora dice la siguiente parte del versículo: junto a la ribera de las aguas. Otras versiones lo dicen más claramente, quiere decir junto a los arroyuelos, junto a los ríos, donde hay aguas, junto a los ríos. Y es que yo quiero terminar hablando del río, porque de eso comencé hablando. Quiero hablar del río, los ríos de Dios. Y Ezequiel 47 dice que Dios le dijo al profeta: quiero que veas esto, Ezequiel. Me hizo volver a la entrada de la casa. Versículo 1, Ezequiel 47, voy a ser rápido en esto, estoy terminando mi mensaje. He aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Aguas que salían de la casa, dice, de la casa del Señor. Jesucristo en el Nuevo Testamento dice que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo de lo que las Escrituras decían. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Antiguo Testamento había un templo donde cuando lo ve Ezequiel en la visión, ve que sale un río. De debajo de ese templo sale un río. Bendito sea Dios. Versículo 12, me sacó por el camino de la puerta del norte, me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, diga conmigo, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y yo no puedo leerlo todo, pero dice que este varón le midió 1000, medía y lo hacía caminar, medía y lo hacía caminar. Yo quiero decir esta mañana que Dios está midiendo a muchos aquí en esta iglesia y quiere que caminen un poco más, porque Dios quiere meterlos en las aguas del río de Dios. Él quiere introducirlos a una nueva vida, a una vida llena del poder, de la gracia, de la gracia y el poder del Señor. Dios quiere hacer eso, está midiendo, el Señor está midiendo. ¿Sabe cómo mide? Cuando te estira, dice, ¿por qué Dios me pide esto? ¿Y por qué Dios dice, te estoy midiendo, mi hijo, te estoy midiendo porque quiero hacerte todavía más grande, quiero darte todavía más? El Señor estaba midiendo, dice, ahora entra un poco más, y entraba, y después hasta la rodilla, y después hasta el pecho, y después dice, ya no pude más, y me tiré en el río, y comencé a nadar, y que el río me llevara, que Él se encargara de mí. Quiero decirles que el día viene cuando el Espíritu Santo nos va a mover y nos va a llevar a donde Él quiera llevarnos, porque el Espíritu de Dios está vivo ahora también. Alabado sea Dios por eso. Pero miren, hermanos, yo quiero decirles algo impresionante para mí en este capítulo 47. Versículo 8. Versículo 7, perdón. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Usted tiene que leer Apocalipsis para entender esto también. Es toda Dios tiene un solo mensaje. Y me dijo, estas aguas
le dijo el Señor al profeta: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, al desierto, y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Usted tiene que entender que el mar aquí se refiere a gentes, personas, fuera de las puertas. Usted lo tiene que leer en Apocalipsis, y ahí se cita también este pasaje. Recibirán sanidad. Y escuche, ¿por qué digo eso? Versículo 9: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado ahí las aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Vivirá todo lo que entrare en este río. Recibirán sanidad. Lea Apocalipsis, lea Juan capítulo 7. Jesús dijo: de su interior correrán ríos de agua viva. Ya no es un templo, ahora es aquí. Es aquí donde Dios quiere sacar de aquí ríos de agua viva. Quiere que salgan esos ríos y que sanen fuera de la puerta, que sanen más allá, que sanen las naciones, que sanen los pueblos, que sanen a los que están acongojados. Que esos ríos corran, que corran los ríos, que corran los ríos. Hermanos, esta nación no va a cambiar con un cambio político, solo va a ser cambiada cuando los ríos de Dios comiencen a correr por todos lados, cuando los creyentes estén llenos de Dios y comiencen a dar esos ríos por todos lados. Entonces la nación va a ser sana. Entonces la nación va a ser sana. Alguien dice: hermano, usted porque es pastor dice eso, usted no entiende, no ha estudiado la situación de las naciones. Hermano, Dios ha diagnosticado las naciones. Él ha dicho: las naciones están en pecado, solamente la cruz de Cristo los puede saciar, y solamente el río de Dios puede sanarlas. Solamente el río de Dios puede sanarlas. Alabado sea Dios por eso. Esta mañana yo llamo a la iglesia a que podamos dejarnos guiar, a que entremos hasta las rodillas, que vayamos de rodillas a orar: Señor, que tu espíritu me guíe. Quizá hemos caminado un poquito todavía en el espíritu y decimos: ya algo tuve, ya caminé un poco, pero ahora te dice el Señor: hasta las rodillas. Vete de rodillas, pide el Espíritu, comienza a pedir que el Espíritu te llene, comienza a pedir que el Espíritu te capacite, comienza a pedir que el Espíritu te dé dirección. Pídele al Espíritu que guíe tu ministerio, pídele al Espíritu que guíe tu obra, tu hogar, pídele al Espíritu que lo haga. Clama, si tienes sed, clama delante de mí. Si tú tienes un ministerio que está seco, clama delante de mí, ve de rodillas. El Espíritu, el río, lo va a hacer que viva, porque cuando el río llega, ahí hay vida. Cuando llega el río a una familia, la familia recibe vida. La familia recibe vida. Alabado sea Dios por eso. Y un día vendrá cuando llegaremos y diremos: no, ya me di cuenta. Si es de más estar peleando con el Espíritu, Él es más poderoso que yo. Él se encargará de mí, que lo haga el Señor, que Él se encargue de mí. ¿Y saben qué? Van a recibir sanidad. Corazones van a ser sanados, vías respiratorias van a ser sanadas, riñones van a ser sanados, hígados van a ser sanados. Cuando el río de Dios comienza a fluir, hay sanidad para la gente. Aunque estén viejos y ancianos, van a fructificar como sauces y darán fruto para la gloria del Señor. No estarán vencidos, serán fuertes para la gloria del Señor. Y termino con las conclusiones. Debemos dar supremas gracias a Dios por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Supremas gracias, gracias por Jesucristo. Puede darle gracias a Dios, quizá usted porque tiene una casa, porque tiene techo, porque tiene todo eso. Hay que darle gracias por su familia, pero dele supremas gracias a Dios por Jesucristo, por su obra. Segunda conclusión: Cristo está vivo. ¿Pueden leerlo conmigo? Cristo está vivo y también es nuestra vida. No solo está vivo, sino que es nuestra vida. Tercera conclusión: somos libres, todos juntos, somos libres de la maldición para recibir la bendición. Diga conmigo: estoy listo para recibir. Diga conmigo: estoy listo para recibir. Vamos, levanten sus manos, diga: estoy listo para recibir. Aleluya. Ya no más maldición, ahora estoy listo para recibir. Y en cuarto lugar, ríos de vida, todos juntos, ríos de vida fluyen hoy desde el interior del templo de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Ríos de vida. Esta semana, ríos de vida. La gente va a oír acerca de la vida en Cristo Jesús. Esta semana otros van a escuchar, porque usted, el río va a correr a través de usted. Le damos gracias a Dios. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, preciosa palabra.
Mientras estamos orando, hermana Nancy quiere salir con la pastora Becky para que se preparen y luego salimos nosotros. Estamos orando todos nosotros y decimos: Señor, Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Yo no había pedido eso. No había pedido como sediento esta agua. Y por eso he andado quizás cayéndome. Pero ahora me humillo, me meto en el río. Me meto en el río. Me has estirado, Señor. Me has medido. Y tú sabes hasta dónde he estado. Quizás he estado nada más hasta el tobillo, medio mojado, un poquito nada más. Te tengo miedo, Señor. A veces tengo miedo que vas a cambiar mis planes y vas a hacer cosas que no van a ser gozo para mi vida. Yo quiero gozar de otras cosas. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Yo sé que me has estado midiendo y he estado siendo estirado, confrontado. Yo nomás tengo miedo porque Jesús me prometió que en lugar de muerte yo encontraré vida abundante. Él prometió ríos de agua viva en mí. Y yo estoy seguro que eso voy a encontrar si te obedezco, si te sirvo, si camino contigo. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor. ¿Por qué no hacemos una última oración y usted dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, lléname. Que esta semana viva lleno de ti. Que hoy viva lleno de ti. Lléname de ti, Espíritu Santo. Lléname, lléname. Lléname, Espíritu Santo. Es tan precioso el Espíritu. Es tan precioso el Espíritu. Esta misma mañana, en este lugar ahora, el Espíritu Santo está llenando a algunos que tienen profunda sed. Y se va a manifestar en sus vidas. Van a haber manifestaciones del Espíritu en su vida. Usted lo verá. Usted lo verá y lo testificará. Y se dará cuenta que esto no es teoría, que esto es vida. Esto es vida. Gracias, Padre, por tu pueblo Israel espiritual. Pueblo bendito, escogido por ti. Pueblo que ha crecido como sauce. Pueblo que es fuerte, que no se deja vencer por la oposición y por el enemigo. Pueblo que se levanta en victoria. Aquí está tu pueblo. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús habita en nosotros ahora. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Amén, Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén.